Sofía tenía 9 años cuando el cielo pareció callar. Un día reía entre los campos de trigo y al siguiente su cuerpo comenzó a apagarse. Los diagnósticos decían imposible. Los doctores se rindieron. Su madre, no. De rodillas frente a una cama blanca, juró no soltar la mano de su hija hasta ver un milagro. Y esa fe terminó siendo más fuerte que la muerte. Dicen que hay lugares donde la presencia de Dios se siente sin necesidad de palabras. En uno de esos rincones, donde el viento huele a trigo y a oración, vivía la familia de Sofía. Su casa era pequeña, de paredes de barro y techo de tejas viejas, pero todos los que pasaban por allí coincidían: ahí mora la paz. Cada amanecer era un canto. El gallo saludaba al sol, los perros corrían libres y Tomás, el padre, ya estaba en el campo, con las manos firmes y la mirada limpia. Camila, la madre, preparaba el pan mientras cantaba himnos suaves. Y Sofía, su hija única, giraba alrededor del fuego con una flor en el cabello y la alegría pintada en los ojos. Vivían con poco, pero lo poco se volvía abundancia. El huerto nunca faltaba. Las gallinas daban más de lo necesario y el agua del pozo era tan clara que parecía reflejar el cielo mismo. Nadie sabía explicar cómo, pero cada cosecha era mejor que la anterior, incluso cuando la sequía marchitaba las tierras vecinas. El secreto, decían, era su fe, porque antes de sembrar, Tomás oraba. Antes de comer, Camila agradecía. Y antes de dormir, Sofía pedía por los que no tenían techo ni pan. Aquel hogar era más que una casa, un rincón donde la fe florecía incluso en silencio. Las tardes olían a pan recién hecho y madera tibia. Las risas llenaban el aire mientras Sofía corría detrás de los patos y Tomás la levantaba hasta hacerla volar. Desde la ventana, Camila los observaba con los ojos llenos de gratitud, convencida de que no existía riqueza mayor que esa, una familia unida y la presencia de Dios. Las noches eran su templo. Encendían una vela, se tomaban de las manos y Sofía siempre comenzaba: gracias, Señor, por el día de hoy, por el pan, por la lluvia y por los que amamos. Su voz infantil temblaba de emoción y hacía llorar en silencio a sus padres. El pueblo los respetaba. Los Martínez son un ejemplo de bendición, decían los vecinos. Donde ellos pasan, la tierra florece. Y no era exageración, hasta los árboles junto a su casa daban fruto antes de tiempo. Pero los planes de Dios a veces se esconden detrás de los cielos más tranquilos, y el mismo viento que acaricia puede ser el que anuncia la tormenta, porque la historia de esta familia marcada por la fe estaba a punto de ser probada de una forma que nadie imaginaría. Y todo comenzaría con algo tan sutil como el silencio del cielo. El día que Sofía nació, el cielo se abrió en un amanecer dorado. Las nubes ardían con un fuego suave y el aire olía a trigo recién cortado. Camila llevaba horas en trabajo de parto, al borde de la fuerza, hasta que de pronto un grito de vida llenó la habitación. La partera, con lágrimas en los ojos, murmuró: esa niña ha nacido con gracia. Tomás cayó de rodillas. Sostuvo a su hija envuelta en mantas, sintiendo que Dios mismo respiraba en su pecho. Camila, exhausta pero sonriendo, alcanzó a decir: la fe valió la espera. Aquel día marcó el comienzo de una nueva vida, no solo para ellos, sino para todos los que los rodeaban. Desde su llegada, algo cambió en aquella casa humilde. Los animales se multiplicaron, las flores del huerto brotaban incluso en invierno y la lluvia siempre llegaba justo cuando hacía falta. Los vecinos lo decían en voz baja, con respeto: esa niña trajo bendición. Y Tomás, al oírlo, respondía siempre igual: Dios nunca llega tarde. Sofía creció entre canciones, rezos y manos amorosas. Camila le enseñó a orar antes de hablar y a agradecer antes de pedir.
A los 3 años ya se arrodillaba frente al altar y decía con dulzura: «Gracias, Jesús, por la risa de mis papás». Era tan pequeña, pero sus palabras llevaban la fuerza de una fe antigua. El campo, la casa, el pueblo, todo parecía diferente desde que ella existía. Su presencia iluminaba los días. Era como si el amanecer siguiera sus pasos, no al sol. Y a medida que crecía, también crecía el amor que despertaba en quienes la conocían. Por las noches, Camila la observaba dormir. Su respiración era un canto suave, el pecho subía y bajaba despacio, y los dedos pequeños se aferraban a una cruz de madera. «Eres mi promesa cumplida», susurraba la madre, y en lo profundo del alma una voz parecía responderle: «Sí, pero también eres mi prueba». Los años pasaron, y aquella niña nacida bajo el signo del milagro se convirtió en la alegría del pueblo. Nada parecía poder oscurecer la luz que llevaba dentro. Pero los milagros a veces también son llamados a la fe, porque toda promesa, antes de cumplirse por completo, debe ser probada. El sol había salido con una claridad distinta aquella mañana. El aire olía a hierba fresca y los campos se mecían bajo el canto de los pájaros. Camila y Sofía estaban en el huerto, riendo, recogiendo tomates maduros, hablando de hacer pan con hierbas para el almuerzo. Nada parecía fuera de lugar, hasta que el viento cambió de dirección. Sofía se detuvo. Sus ojos, siempre tan vivos, se nublaron por un instante. Soltó el cesto, apoyó una mano sobre el pecho y murmuró apenas: «Mamá». Antes de que Camila pudiera reaccionar, su cuerpo se desplomó suavemente sobre la tierra. El sonido de la caída partió el alma de su madre. Camila corrió hacia ella, la levantó, la llamó una y otra vez. «Sofía, mírame, hija, respóndeme», gritaba entre sollozos. Pero la niña no respondía. Su piel estaba fría, su respiración apenas un hilo. El campo, que poco antes vibraba de vida, se quedó en un silencio absoluto. Los segundos se hicieron eternos. Camila gritó pidiendo ayuda, y su voz se perdió entre las colinas. Tomás llegó corriendo, el rostro desencajado, el sudor mezclado con tierra y miedo. Al ver a su hija inconsciente, no preguntó nada. La tomó en brazos, con la desesperación de quien carga el alma entera, y corrió hacia la carreta. El camino hasta el pueblo fue una eternidad de lágrimas y súplicas. La lluvia comenzó a caer, como si el cielo también llorara. Camila sostenía la cabeza de Sofía mientras rezaba sin descanso, y Tomás azotaba las riendas sin mirar atrás. Cada golpe de las ruedas sobre el barro parecía decir: «Aguanta, Sofía, aguanta». En el hospital, los médicos los recibieron con urgencia. La llevaron a una sala blanca, llena de luces frías y sonidos metálicos. Camila no soltaba la pequeña cruz que su hija llevaba al cuello. «Por favor, que respire», repetía sin cesar. Los minutos se volvieron horas y las horas un abismo. Cuando el médico por fin salió, sus palabras no trajeron consuelo. «Está viva, pero muy débil. Su cuerpo está luchando. No sabemos contra qué». Camila se aferró a esas palabras como a una cuerda invisible. Pero Tomás bajó la cabeza y por primera vez en su vida no supo cómo orar. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. A veces Sofía abría los ojos por unos segundos, sonreía débilmente y susurraba: «Mamá», pero luego volvía a hundirse en el sueño, como si la vida se le escapara entre los dedos. Los doctores no encontraban causa, los remedios no surtían efecto. La fe era lo único que quedaba. Y si alguna vez tú también has sentido que Dios guarda silencio, escribe en los comentarios: «Aún tengo fe, incluso en el dolor». El hogar, antes lleno de risas y canciones, se volvió un eco triste. La mesa quedó vacía, las oraciones se llenaron de lágrimas. Camila seguía creyendo, aunque cada día le costaba más.
Tomás, en cambio, empezó a mirar al cielo con el peso de quien ya no sabe si es escuchado. Una noche, sentado en el banco del hospital, cerró los ojos y susurró: «Si me quieres probar, Señor, hazlo conmigo, pero no con ella». Nadie lo oyó, pero el cielo sí, y aunque guardaba silencio, ya estaba escribiendo el siguiente capítulo del milagro. Dentro, una sola vela ardía frente al altar. El Cristo de madera lo observaba con una calma que dolía. Tomás se acercó lentamente, los ojos rojos, la respiración entrecortada. Durante unos segundos lo miró en silencio, hasta que su voz se quebró. «¿Por qué, Señor?», susurró. «¿Por qué ella?». El llanto le cortó la garganta. «Si siempre te serví, si cada fruto que coseché fue para darte gracias, si te ofrecí mis manos, mis días, mi vida, ¿por qué me la estás quitando?». Sus palabras retumbaron como truenos en las paredes vacías del templo. El eco devolvió su propio dolor multiplicado. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. «Te agradecí en la abundancia, te seguí en la escasez», dijo entre sollozos. «Pero hoy, ¿cómo te sigo si me arrancas el corazón?». La vela titiló, y por un instante creyó oír una voz en lo más profundo de su alma. «La fe no muere en la tormenta, hijo, se revela en ella». Tomás abrió los ojos con la mirada cansada y el alma aún temblando. No supo si fue su imaginación o si el cielo de algún modo había respondido. El silencio ya no pesaba tanto. La rabia comenzaba a rendirse ante el cansancio. Permaneció allí, postrado, dejando que el tiempo pasara. Cuando al fin se levantó, el amanecer asomaba entre las nubes. El aire olía a tierra mojada y promesa. Salió del templo con pasos lentos, la ropa empapada y el alma herida, pero con algo nuevo brillando en los ojos, una fe que respiraba, aunque doliera. Al volver al hospital, Camila seguía despierta. Tenía los ojos hinchados, pero en ellos aún vivía una chispa. Tomás se acercó, se sentó junto a ella y le tomó la mano. No dijo nada, porque a veces, cuando la fe se quiebra, el silencio también puede ser una oración. El amanecer llegó sin color. La luz que entraba por la ventana del hospital era gris, pálida, como si el cielo también se negara a brillar. Camila no había dormido en 3 noches. Tomás apenas respiraba. Ambos se turnaban para sostener la mano de Sofía, esperando que un gesto, una palabra, un suspiro les devolviera la esperanza. Los médicos entraban y salían en silencio. Las conversaciones se daban en pasillos, en susurros más pesados que los gritos. «Su cerebro no responde», decían algunos. «Estamos haciendo todo lo posible», aseguraban otros. Pero nadie se atrevía a prometer nada. Aquella mañana, el médico principal pidió hablar con ellos. Su rostro lo decía todo antes de pronunciar palabra. Los condujo a una pequeña sala, lejos del sonido de los monitores, lejos del corazón que seguía latiendo con ayuda de una máquina. Tomás apretó el crucifijo que llevaba al cuello. Camila apenas podía sostenerse de pie. «Lo siento», dijo el médico con voz baja. «Hemos hecho todas las pruebas. El daño cerebral es irreversible». Camila sintió que el aire desaparecía del cuarto. «¿Qué quiere decir?», preguntó, apenas respirando. «Significa», el hombre tragó saliva, «que su hija está clínicamente muerta». Las palabras cayeron como piedras sobre el suelo. Tomás bajó la cabeza, las manos abiertas, vacías. Camila se aferró al borde de la mesa, buscando algo que la mantuviera en pie. El médico continuó con voz rota. «Por protocolo, debemos esperar 48 horas antes de desconectar los equipos. Pueden aprovechar ese tiempo para despedirse». Despedirse. Esa palabra quedó flotando en el aire, clavándose en el pecho de ambos como una daga. Tomás no reaccionó.
Era una estatua viva, sin lágrimas, sin aliento. Camila, en cambio, negó con la cabeza una y otra vez. No, mi hija no está muerta. Ella va a despertar. Dios no la trajo al mundo para esto. El médico bajó la mirada. No tenía respuestas para la fe. Solo posó una mano en su hombro y se retiró en silencio. Camila se derrumbó sobre la silla, llorando sin sonido. Tomás permanecía inmóvil, mirando al vacío. Era como si su alma se hubiera detenido junto al monitor que seguía marcando una vida que ya no estaba allí. Durante las horas siguientes, el tiempo se volvió un enemigo cruel. El tic-tac del reloj sonaba como un martillo sobre sus pechos. Camila rezaba, pedía, prometía. Tomás solo miraba el techo, dudando si el cielo todavía lo escuchaba. En algún momento de la noche, ella se inclinó hacia él. «Tomás, ¿me oyes?» Él no respondió. «No podemos rendirnos. No ahora». Pero su silencio pesó más que cualquier palabra. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y dentro de ese cuarto, donde el milagro parecía imposible, una mujer aún se negaba a dejar de creer. Porque a veces, cuando todo parece perdido, Dios comienza a escribir su parte de la historia. La noche cayó sobre el hospital como un manto de sombra y fe. Camila estaba sola en la pequeña capilla del tercer piso, un lugar donde las oraciones parecían flotar sin destino. Frente a ella, una cruz sencilla y una vela temblando como su propia esperanza. El mundo afuera dormía, pero dentro de ella nada descansaba. Se arrodilló lentamente. Las rodillas tocaron el suelo frío, pero el alma ardía. Entre lágrimas empezó a hablar. «Señor, no vengo a exigirte nada, ya no tengo fuerzas para eso. Solo vengo a dejarte lo que más amo». Su voz era un hilo quebrado. Apretó el rosario con tanta fuerza que las cuentas se marcaron en su piel. «Haz tu voluntad, no la mía», susurró. «Si decides llevártela, dame valor para seguir. Y si decides dejarla conmigo, prométeme que su vida tendrá un propósito, uno más grande que el dolor que ahora siento». El silencio se volvió sagrado. No había pasos, ni monitores, ni ruido alguno. Solo el chisporroteo de la vela y el llanto de una madre hablándole directamente a Dios. Camila respiró hondo y apoyó la frente sobre el banco. Estaba vacía, pero en esa entrega algo empezó a transformarse. De pronto, sintió un leve roce en el hombro. Abrió los ojos. Frente a ella, a pocos metros, había una niña de unos 5 años, cabello oscuro, pies descalzos y una mirada tan serena que parecía venir del cielo. Camila se sobresaltó. «¿Quién eres, pequeña? ¿Dónde están tus padres?» La niña no respondió. Solo caminó despacio hasta quedar frente a la vela. Su voz era suave, como si hablara desde el viento. «Un hombre de blanco me dijo que te diga algo». Camila la miró, desconcertada. «¿Qué cosa, hija?» Dijo que ella va a despertar al amanecer del último día. Camila quedó inmóvil. La respiración se le detuvo un instante. «¿Qué dijiste?», susurró con voz temblorosa, pero la niña ya se alejaba, caminando hacia la puerta con pasos lentos. Camila se levantó, aún temblando. «¡Espera! ¿Quién te envió?». Corrió hacia la puerta, pero al abrirla, el pasillo estaba vacío. Nadie, ni un solo sonido. Era como si aquella niña nunca hubiese estado allí. Durante un momento eterno, Camila permaneció de pie, mirando el lugar donde la pequeña había estado. El corazón le latía con fuerza entre el miedo y la esperanza. El amanecer del último día. Aquellas palabras se grabaron en su mente como fuego. Faltaban solo 2 días para que los médicos desconectaran los aparatos. Esa noche volvió al cuarto de Sofía. Se sentó a su lado, tomó su mano y la acarició con ternura. «Si esa niña era un ángel, entonces te veré despertar, mi amor. Y cuando eso pase, mi vida entera será testimonio de que Dios nunca abandona».
La vela que había traído de la capilla seguía encendida junto a la cama. Y aunque nadie más la vio, Camila juró que por un instante una luz blanca cruzó el techo del hospital, como una promesa que venía del cielo. El reloj marcaba las horas con crueldad. Cada segundo era una gota cayendo en el pozo de la desesperación. Las 48 horas anunciadas avanzaban despacio, como si el tiempo se resistiera a moverse. El hospital entero parecía contener la respiración. Camila no se apartaba del lecho de su hija. Había prometido no dejarla sola ni un instante. Sus ojos estaban hinchados, su voz gastada, pero su fe seguía viva, sostenida por un hilo invisible. Entre sus manos, el rosario se movía como si cada cuenta fuera un latido más para Sofía. Tomás, en cambio, había enmudecido. Ya no oraba, ya no lloraba, apenas existía. Se sentaba frente a la ventana mirando un amanecer apagado, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía atrapado en un lugar donde ni la esperanza ni el dolor podían alcanzarlo. A veces Camila lo observaba en silencio. Sabía que por dentro también rezaba, aunque sus labios permanecieran cerrados. Porque hay oraciones que se dicen con la voz, y otras que se gritan con el alma rota. Y la suya era una de esas. Durante la madrugada, el hospital se volvió un templo de murmullos. Los pasos de los enfermeros sonaban lejanos, los monitores pitaban con un ritmo tenue. La vela que Camila había traído desde la capilla seguía encendida junto a la cama. La llama apenas se movía, como si esperara algo. Pasaron las horas. El primer día se fue, dejando tras de sí cansancio y silencio. El segundo amanecer trajo una calma extraña, casi irreal. Camila no había dormido, pero su corazón seguía firme, sostenido por aquella frase que repetía sin cesar en su mente. Ella va a despertar al amanecer. Del último día, los médicos entraban, revisaban los aparatos, cruzaban miradas discretas y se marchaban sin decir palabra. Algunos ya no creían, otros evitaban hablar frente a ella, pero Camila los observaba con serenidad. «Mi hija no está muerta», murmuraba, «solo está soñando con Dios». Al caer la tarde, la vela se consumía lentamente. El viento del pasillo entraba por debajo de la puerta, inclinando la llama sin apagarla. Tomás levantó la vista por primera vez en horas. «¿Y si no pasa nada, Camila?», preguntó con voz ronca. Ella se volvió hacia él y respondió sin dudar. «Entonces igual habrá pasado un milagro, porque no dejaremos de creer». Esa noche, el hospital entero pareció dormirse. Solo en esa habitación el tiempo se detuvo. Camila tomó la mano de Sofía, apoyó la frente sobre su pecho y susurró: «Si de verdad vas a despertar, hija, que sea cuando el sol toque esta ventana». Luego cerró los ojos y por primera vez en muchos días no lloró. El reloj marcó las 5:30. El último día había comenzado. El aire estaba quieto, el silencio absoluto. Y mientras todos esperaban que la oscuridad anunciara el final, el cielo, sin que nadie lo notara aún, ya estaba preparando el amanecer. El amanecer llegó despacio, como si el cielo temiera interrumpir la fe de una madre. La primera luz se filtró por la ventana del hospital y cayó sobre el rostro de Sofía, dibujando un brillo leve sobre su piel. Camila, que se había dormido con la cabeza apoyada en su mano, despertó de golpe al sentir algo distinto en el aire. No supo decir qué era, solo que la habitación ya no se sentía vacía. El reloj marcaba las 6 en punto. El doctor entró en silencio, acompañado por 2 enfermeras. Sus rostros eran serios, cansados. Era la hora acordada, el último día, el último amanecer. Camila se incorporó con el corazón en la garganta. Sabía lo que venía. Tomás, a su lado, apenas podía sostenerse en pie. El médico suspiró antes de hablar.
Señora, ha llegado el momento. Sus palabras fueron una herida nueva sobre una piel ya abierta. Camila asintió lentamente. No lloró. Solo se inclinó sobre el cuerpo de su hija y le susurró al oído: «Si Dios te llama, ve en paz, mi amor. Pero si aún queda un propósito, vuelve». Sus lágrimas cayeron sobre las sábanas como gotas de bendición. El médico se acercó al panel, apoyó la mano sobre el interruptor del respirador. En el instante exacto en que estaba por girarlo, un sonido distinto rompió el silencio. Un leve bip, débil pero claro. Todos miraron el monitor. Una línea, antes recta, comenzó a moverse. Un segundo bip, luego otro. Y de repente la frecuencia se estabilizó. El corazón de Sofía había vuelto a latir por sí mismo. Las enfermeras se miraron sin palabras. El doctor retrocedió un paso, incrédulo. Camila tapó la boca con las manos, temblando. Tomás cayó de rodillas, llorando sin entender. Y entonces, con un hilo de voz, el milagro se hizo audible. ¡Mamá! La palabra fue débil, apenas un suspiro, pero suficiente para romper el cielo. Camila se abalanzó sobre su hija, la abrazó con fuerza, llorando, riendo, temblando. Sofía abrió los ojos lentamente y sonrió. «Soñé con un hombre de blanco», susurró. Dijo que volvería cuando saliera el sol. El médico dejó caer los instrumentos y se cubrió el rostro. Las lágrimas le cayeron sobre las manos. «En todos mis años de trabajo, nunca vi algo así», dijo con la voz temblorosa. Tomás lo miró, aún de rodillas. «Hoy no lo explica la ciencia, doctor. Lo explica la fe». La habitación entera se llenó de luz. No solo por el amanecer que se filtraba entre las cortinas, sino por la presencia de algo que ningún sol podía igualar. Camila alzó la vista al cielo, aún sosteniendo a su hija. «Gracias, Señor. Cuando creí que habías callado, en realidad estabas respondiendo, y afuera el sol terminó de salir. Cada rayo era una caricia enviada desde el cielo. El amanecer del último día no fue el fin, fue el comienzo de un nuevo milagro. Los días siguientes fueron como vivir dentro de un amanecer que no terminaba. El hospital, que antes olía a tristeza, se llenó de risas, pasos ligeros y murmullos de gratitud. Los médicos pasaban frente al cuarto solo para mirar a la niña que, según todos los informes, jamás volvería a abrir los ojos. Ahora la veían mover las manos, reír con voz suave y preguntar por sus padres. Camila no se separaba de ella ni un segundo. La observaba dormir con la ternura con que se mira un milagro recién nacido. Tomás, en cambio, pasaba horas junto a la ventana, mirando el cielo con los ojos húmedos, murmurando oraciones que ya no pedían, solo agradecían. «Gracias, Señor, por recordarme que la fe no se mide por lo que vemos, sino por lo que esperamos». El pueblo entero habló del milagro. Algunos no lo creían. Otros juraban haber visto una luz descender sobre el hospital al amanecer de aquel día. Pero los que conocían a la familia sabían la verdad, que aquella niña no solo había regresado a la vida, sino que había traído con ella un mensaje para todos. Una semana después, al volver a casa, el campo los recibió como si también celebrara. Las flores marchitas florecieron de nuevo, los pájaros cantaban desde temprano y el aire olía a pan recién hecho. La finca, que antes guardaba silencio y dolor, volvió a respirar esperanza. Solo que ahora cada rincón tenía un eco nuevo, el de la gratitud. Una tarde Sofía pidió ir al jardín. Camila la llevó despacio, envuelta en una manta, hasta el lugar donde habían plantado juntos los primeros lirios. La niña se detuvo frente a las flores, respiró hondo y dijo con una calma que no parecía de una niña de 9 años. «Mamá, ¿sabías que cuando estaba dormida podía oírte?» Camila la miró sorprendida. «¿De verdad?» «Sí», respondió sonriendo.
Escuchaba tus oraciones y una voz me decía, aún no es hora, aún hay propósito. Camila no pudo contener las lágrimas. La abrazó, sintiendo entre sus brazos no solo a su hija, sino la confirmación viva de que Dios no abandona, aunque el silencio parezca eterno. Tomás se acercó y las envolvió a ambas en un solo abrazo. Y en ese instante, todo el dolor del pasado se transformó en paz. Desde entonces, cada amanecer tuvo otro sentido. La familia oraba junta, pero ya no pedían nada, solo daban gracias. La fe que un día fue probada, ahora era testimonio. Los vecinos venían a visitarlos buscando consuelo, y Camila solo decía una frase: Dios no siempre responde cuando queremos, pero siempre responde cuando más lo necesitamos. Con el paso del tiempo, la historia de Sofía se convirtió en esperanza para muchos. En el hospital, los enfermeros aún contaban el caso de la niña del amanecer. Y en su casa, cada vela encendida, cada oración nocturna, llevaba el mismo mensaje que había salvado su vida: que el amor de Dios nunca llega tarde. Una mañana, mientras el sol volvía a pintar de dorado los campos, Sofía se detuvo frente a la ventana. El viento movía las cortinas suavemente. Levantó la vista al cielo y dijo con voz serena: Gracias, Señor, por dejarme volver para recordarles que los milagros existen. Camila la observó en silencio. En sus ojos estaba la misma luz del día en que nació. Y supo que, aunque el mundo olvidara su historia, en ese hogar quedaría grabada para siempre la lección más grande de la fe: que cuando Dios guarda silencio, es porque está preparando el sonido del milagro. Si esta historia tocó tu corazón, deja que brille en otros. Compártela, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: creo en los milagros que llegan al amanecer. Porque lo que hoy parece imposible, mañana puede ser la respuesta que Dios ya está preparando.